En Cristo Jesús. Primero que nada, vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios que ya está aquí en medio de nosotros. Amén. Es lo que debe estar aquí con nosotros. Su palabra nos dice que donde hay dos o más congregados en su nombre, Él allí estará. Amén. Jueves de recarga, como lo dijo también el hermano al principio de la presentación. Ahí donde estamos, mis hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar primeramente para recibir la palabra que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, bendito Dios, Señor, gracias Padre, te damos por este bello y maravilloso día, Señor. Bendito y alabado eres, Señor. A ti te damos toda honra y toda gloria, Señor. Padre, permitiste que hoy abriéramos nuestros ojos, Señor. Por ello, Señor, nos rendimos ante ti, Señor. Y más que ahora, Señor, disponemos de nuestro corazón, Señor, para que tú habites en nosotros, para que tú nos insufles, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, venimos a escucharte a ti, a buscar respuestas de ti, Señor. Padre, para que obres en nosotros, para que nos sigas guiando, Padre, para que dirijas cada paso que demos, Señor. Siempre en todo momento estemos dirigidos por ti. Tú eres nuestra bandera, tú eres nuestro estandarte, Señor. Tú eres el que nos guía, Padre. Señor, sin ti nada somos, Señor. Padre, de que cada paso que demos donde no estés tú con nosotros, no nos saques, no nos muevas a ningún lugar, Señor. Padre, te pedimos, seas tú cada día más derramando bendiciones sobre nuestras vidas, Señor. Padre, en esta noche, Señor, que esté tu pueblo, Señor. Padre, te escuches a ti, que no vea al hombre, Señor. Que venga, Señor, a buscar y encuentre, mejor dicho, respuesta, Señor, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta maravillosa iglesia, este templo, Padre, donde hemos venido como hermanos, Señor, en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, a buscar de ti, Padre, de tu presencia y de tu palabra, la cual ponemos en ti y entregamos para ti, Señor, y nosotros con un corazón dispuesto la ponemos, Señor, y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén, amén. Y un fuerte aplauso nuevamente al Espíritu Santo de Dios aquí en medio de nosotros. Amén. Y vamos directo a la palabra, mi hermano, y el título primeramente. La palabra de hoy se titula Violento para las cosas de Dios. Violento para las cosas de Dios. Y vamos de inmediato a lo que nos dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 11, el versículo 12, el cual dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie porque es palabra misma de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Dígale así: lo arrebatan. Amén. Sí, Señor, nos podemos sentar, mis hermanos. La frase los violentos lo arrebatan, que vemos en la escritura, ¿verdad? Aquí en este libro de Mateo capítulo 11, versículo 12, se refiere a que el reino de los cielos se alcanza a través de la fuerza y el esfuerzo, mis hermanos. A través de la fuerza y el esfuerzo. Y fuerza aquí es en un sentido figurado, en el sentido que necesitamos una fuerza interna de fervor, mis hermanos, en la búsqueda por el Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque es accesible a aquellos que se esfuerzan activamente y no se dejan vencer. Y entonces, para entender un poco el contexto aquí, ¿verdad?, de esta palabra, Jesús mismo nos dice quiénes son los que heredan el reino de los cielos, y estos son los violentos. Y repito nuevamente, leo el versículo, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Entonces, Juan el Bautista fue quien comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Juan, llamando al pueblo a preparar su vida para la llegada del Mesías. El Evangelio que antes había sido prometido, que había sido predicado por Juan, ahora eso se entraba por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Y desde ese momento el reino de los cielos, donde mora Dios, sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Muchos se apresuraban y se esforzaban para entrar en él. Y esto lo vemos cuando Juan el Bautista, ahora comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento. Bautícense, arrepiéntanse. Lo decía Juan.
lo predicaba Juan. Entonces la palabra nos dice que las multitudes venían multitudes a bautizarse, en señal de arrepentimiento, porque querían y quieren, y es lo que nosotros también tenemos que anhelar, es alcanzar el reino de los cielos. Entonces el Señor aquí, Jesús, se pronuncia estas palabras cuando habla sobre Juan el Bautista. Él, es decir, Juan, el que no se dejó doblegar por Herodes, él que defendió la verdad y padeció, porque Juan padeció el martirio por su causa, él conquistó el reino de los cielos. Y ya entendiendo este contexto, mis hermanos, o la violencia a la cual se refería el mismo Jesús, podemos entender que él no se refería a una violencia externa. Esto no se trata de una violencia externa, mis hermanos, a una violencia que hay entre personas que quieren tener dominio o la razón al punto de atacarse e incluso agredirse físicamente, mis hermanos. No se trata de este tipo de violencia. No se refiere a esa violencia que estamos viendo entre los seres humanos. No se trata de esa violencia que hay o existe entre los países. No se trata de esa violencia, ¿verdad?, que hay lastimosamente entre padres e hijos. No se trata de esa violencia que vemos en las calles, en donde nadie le da paso al otro, sino que más bien cuando tú ves que viene uno, tú más rápido le tiras el carro al otro. No se trata de esa violencia. Y podría estar hablando aquí un buen rato de todo este tipo de violencia, de toda esta maldad que se ve hoy por hoy en el mundo, que se ve en el ser humano, que se vea para con el prójimo. No se trata de esta violencia. O mejor dicho, podríamos estar un rato hablando de este tipo de violencia que la estamos viendo. Esta violencia que vemos en este versículo se refiere a aquellos que realmente se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos, mis hermanos. A esto se refiere esta violencia. Esta violencia de la que nos habla aquí Jesús se trata de esa relación que tenemos que tener y que tenemos que buscar cada vez más nosotros, ¿verdad?, las personas, para con Dios, para alcanzar ¿qué? La salvación y para alcanzar la vida eterna. Amén. Ese es este tipo de violencia que tenemos que arrebatar nosotros. Fácil no es fácil. En este mundo en donde vemos tanta maldad, vemos tanta frialdad, vemos tanta apatía entre los seres humanos y muchas otras cosas más que son contrarias a lo que realmente Dios quiere. Amén. Hermanos, bendiciones en Cristo. Les digo, al reino de los cielos, ¿verdad?, dice, no se obtiene o se alcanza siendo pasivos. El reino de los cielos no se alcanza siendo pasivos, sino que tenemos que ser violentos para arrebatar el reino de los cielos, para alcanzar esa bendición. Mejor dicho, no se alcanza fácilmente el reino de los cielos, sino que más bien debemos ser ¿qué? Tenemos que ser comprometidos, tenemos que ser esforzados y luchar para poder alcanzarlo. La lucha contra carne, la lucha contra las cosas del mundo. De eso, y tenemos que ser comprometidos para no desviarnos del camino, mis hermanos. En otros contextos bíblicos incluso también se puede encontrar el término valientes para referirse a aquellos también que se esfuerzan para lograr entrar en el reino de Dios. Ahora, aquí el mensaje es claro: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, cuando yo leía este versículo, ¿verdad?, el Señor incluso me preguntaba también, ¿cómo así que violentos? Porque para nadie es un secreto que la palabra violencia obviamente suena a agresión, a maldad, a daño contra otras personas. Porque muchos de nosotros éramos violentos cuando estábamos en el mundo, nos pasaba. Éramos violentos en nuestro matrimonio, éramos violentos en la calle. Vuelvo y repito, no había un carro que se te medio cruzara que tú no reaccionaras de forma violenta. Quienes conducimos más o menos sabemos esto. No había personas que tal vez te medio tirara medio mal o te respondiera así como golpeado para que tú más atrás no vieras peor o también le respondieras de manera peor. Estábamos en el mundo. No hay duda que muchos de nosotros éramos violentos, éramos peleones, éramos vengativos, mal hablados, mis hermanos, hasta egoístas éramos, mis hermanos.
Violencia, violencia de la externa, de la mala, de la del mundo. Siempre estábamos buscando, o estábamos provocando, o estábamos metidos, ¿qué? En un conflicto. No más mínimo estábamos metidos nosotros. Y a veces con tal de querer demostrar que siempre teníamos la razón. Y esta no es la violencia de la que nos habla Jesús. Esta no es la violencia con la que vamos a llegar o vamos a alcanzar el reino de los cielos. Esta no es esa violencia. Y te pregunto, iglesia, como para reflexión, ¿somos así de violentos para dejar y para apartar de nuestras vidas las cosas que no le gustan a Dios? ¿Somos así de violentos para apartar esas cosas? ¿Somos así de violentos para dejar las cosas del mundo? No, yo voy dejando el cigarro poco a poco, porque tú sabes, no me lo puedo quitar así de sopetón. ¿Somos así para dejar de quitarnos las cosas del mundo? Y si bien es cierto, comienza diciendo este versículo que el reino de los cielos ha sufrido violencia, entendemos que desde los tiempos de nuestro Señor y de antes siempre ha habido una persecución grande, mis hermanos, por todo lo que son las cosas de Dios. Muchas personas no lo creen, pero ahorita, mis hermanos, que usted no lo crea, en distintos países, el solo hecho de ser cristiano, hay personas que están perdiendo su vida por el hecho de ser cristiano. Continentes como Asia, continentes como África, mejor dicho, en distintos países, personas que pierden su vida por el solo hecho de ser cristiano. Eso está pasando, mis hermanos. Estamos hablando, y no es algo simple, normal, que podamos ver con romanticismo. Estamos hablando de vidas humanas que se pierden porque son perseguidos por hablar de Cristo. Hay personas que para poder viajar o llevar la Biblia la tienen que llevar en hojas, y así es que se pueden llegar a tener lo que es la palabra de Dios en distintos países. Pueden ir hasta presos. Estamos hablando de personas que han sido asesinadas por el simple hecho de no negar a Cristo, mis hermanos. Violencia. Y vuelvo y le repito, esa persecución es real. Y es mucho más real de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es más, violencia está en las redes sociales, a diario la vemos. Eso está pasando, mis hermanos. Violencia del mundo. Y vuelvo y les digo, más bien nosotros somos afortunados hoy por hoy de poder tener esta iglesia, esta su casa, de poder predicar el evangelio, de seguir haciendo obras, de estar bautizando, de hacer actividades en el nombre poderoso de Jesús. Somos afortunados y somos bendecidos de poder estar aquí hoy día sin escondernos. ¿Sabe qué cuesta y qué es difícil definitivamente entender que para buscar a Dios tengas que ir como escondido? Porque pues, vuelvo y repito, más que preso incluso, por ser cristianos. ¿Qué persecución sufrimos nosotros? Que nos puedan sacar de un grupo porque por el solo hecho de estar pasando la Biblia o pasar algún mensaje bíblico, alguna reflexión. Esa es la persecución que sufrimos nosotros y no es nada comparada para lo que viven otras personas, porque lo repito, en otros países por predicar de Cristo, por ser cristianos. Esto no es nada de persecución. Juan el Bautista, recordemos, fue decapitado por afirmar que Jesús era el Mesías. Eso sí es violento. El apóstol Pedro, porque según los teólogos, ¿verdad?, historiadores, él fue crucificado, o cuando él fue crucificado fue de cabeza, porque incluso él decía que no era digno de morir como murió el Señor. Esteban, a pesar de que no era uno de sus discípulos, fue un hombre lleno de Espíritu Santo, de sabiduría, de poder y realizar milagros. ¿Y qué sucedió? Él murió siendo apedreado. Y él podía decir, no, yo no me golpeé más, no, es que yo me equivoqué pensando, creyendo en ese tal Jesús. No, él siguió para adelante. Y más bien antes de morir, este hombre hizo, vio el cielo, vio a Jesús, y más bien pidió a Dios que no le tomara en cuenta ese pecado a esa persona que lo estaban a él apedreando. Y eso sí es de violentos. Y así muchos otros testimonios también, que de hoy por hoy. Eso sí es de violento, no abandonar el camino de la salvación por situaciones que puedas estar viviendo por seguir a Cristo. Eso sí es de
de violentos, de valientes. Amén. Entonces Jesús no solamente habla del reino que ha sufrido violencia, sino que los violentos lo arrebatan el reino de los cielos, mi hermano. Entonces, en esta oportunidad que aquí se me ha revelado esta palabra sobre la violencia en este versículo, porque vuelvo y lo repito, a pesar de que suena a agresividad, es que no se trata de una violencia física. Aquí no estamos hablando de violencia física, de una violencia de palabras, de malos actos, de malas acciones. Esta violencia se trata no de una violencia externa, se trata más bien de una violencia interna, una violencia que te debe dar paz, que te debe que dar gozo. ¿Por qué? Porque es de hechos y de actos que debemos hacer nosotros para alejarnos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. ¿Para qué? Para mantenernos en su camino y hacernos acreedores de su reino, para alcanzar la vida eterna que Él nos ofrece. Amén. Es una violencia que no se trata de a cuántas personas yo vengo y le digo que están haciendo las cosas mal, de eso no se trata, sino que es una violencia en la que yo me digo a mí mismo qué es lo que yo estoy haciendo mal. Yo preguntándome qué es lo que yo estoy haciendo mal. No se trata de, vuelvo y repito, de estar diciéndole a las personas, a etiquetar personas que están haciendo, qué cosas están haciendo mal, sino es una violencia en la que yo mismo me pregunto, Señor, ¿qué estoy haciendo yo mal? Para cambiar. No es una violencia de señalar a otros, no es una violencia de juzgar a otros. Recordemos que mientras nosotros estamos señalando al prójimo, hay 3 o 4 dedos que lo apuntan hacia nosotros. Mientras estamos así. Mira, no se trata de esto, mis hermanos, de estar juzgando. Y vuelvo y lo repito, ¿a qué me refiero yo con esto en esta noche? Me refiero a que así como yo muestro o puedo caer en violencia para señalar a otros, aún mayor tiene que ser la violencia, escúchese bien, para que en mi vida haya un cambio y haya una transformación real, para poder arrebatar ese reino de los cielos, mis hermanos. A eso se refiere con que los violentos son los que arrebatan el reino. A eso se refiere, porque ¿de qué sirve que yo le diga a todo el mundo que yo le estoy diciendo a la gente lo que estoy haciendo mal? ¿De qué sirve? Cuando al final quien realmente necesita ser cambiado soy yo. Le estoy diciendo a la gente que tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que cambiar. ¿Y yo cuándo cambio? ¿Cuándo nosotros cambiamos? ¿De qué me sirve que yo te ore, que le diga a Dios que cambie a mi esposa, o las mujeres pidiendo y orando para que cambien a sus esposos? ¿Y nosotros cuándo cambiamos, mi hermano? Estamos orando para que cambie el otro, para que cambie tu esposa, para que cambie tu hijo, para que cambie fulano, para que cambie. ¿Y cuándo cambiamos nosotros? ¿En qué momento nosotros oramos al Señor para que nos cambie? ¿En qué momento? Aquí, mis hermanos, no se refiere a ejercer cualquier forma de violencia para imponerse en cuanto al Evangelio, ni tampoco podemos llegar, ¿verdad?, a pensar que esta palabra parece ser una queja de Jesús ante la violencia que está sufriendo el reino de los cielos. No se trata de eso, mi hermano, y es todo lo contrario. Es decir, aquí el Señor nos muestra, nos revela que hace falta y tenemos que tener una firme y tomar una firme decisión de nuestra parte, iglesia. ¿Para qué? Para recorrer el camino y para seguir a Cristo. ¿Bajo qué? Bajo cualquier circunstancia. Tribulaciones vamos a tener, van a haber. Vamos a tener aflicciones. No por ser cristianos vamos a vivir una vida toda. No, también nosotros tenemos, no sé, ¿qué les puedo decir? Deudas, sí. Vamos a tener enfermedades, sí. Pero tenemos que ser firmes y mantenernos en el camino del Señor. No cualquier brisita, no cualquier corriente, no cualquier tempestad nos puede desviar del camino, mis hermanos. De eso se trata. Porque es más, no podemos estar de manera tampoco incluso ni siquiera indecisa, tibios. El Señor, la palabra lo dice, que vomita el tibio. Porque aquí la fe implica tomar decisiones y tenemos que mantenernos y defenderlas. ¿Con qué? Con valentía y violencia para poder arrebatar el reino de los cielos, mis hermanos. Amén. La violencia de la que nos habla aquí Jesús es de aquellos que se aferran
es de aquellos que se mantienen. Aquí nos está hablando de aquellos que arrebatan el reino, mis hermanos, que son los violentos, para quitar de ellos ¿qué? Lo que no es del agrado a Dios. Amén. Aquí estamos hablando, mis hermanos, de aquellos violentos que están dispuestos a arrancar de su vida todo lo que impide entrar al reino de los cielos. Todo aquello que llámese orgullo, sea altivez, sea desorden sexual, por decirlo así, apartar todo aquello, arrancarlo. Vuelvo y les repito, ¿de qué sirve leer? ¿De qué sirve leer la Biblia, orar cuando todavía andamos en situaciones de adulterio? Andamos con orgullo, andamos tratando mal a la gente. Oramos pidiendo, vuelvo y repito, cambio para los otros, cuando realmente ni siquiera todavía estamos siendo testimonio para nuestra familia, para nuestros matrimonios, no somos testimonio para nuestros hijos. ¿De qué sirve decirle a Dios, cambia a mis hijos, cuando Él nos dice, cámbiame a mí? O sea, cámbialo, Señor, cambia a mi hijo, que es rebelde, que anda en mala junta, que anda en la calle. Cuando no cambio yo también, cuando no le pido al Señor que me cambie y me transforme. Y esa es la forma violenta en la que nosotros debemos determinarnos para dejar de manera inmediata todo aquello que no le agrade a Dios, mis hermanos. Esa es la manera violenta. Debemos ser violentos para dejar atrás el viejo hombre, dejar atrás todo lo que no sea para nosotros edificante, todo aquello que puede entristecer a Dios. Hemos hablado aquí, se ha dado palabras. La infidelidad, por ejemplo, entristece a tu pareja, ¿verdad? Y tú no quieres que tu pareja se entristezca. Y aún más así, eso lo ve Dios. Y eso le entristece a Él. Sea usted una persona que le pide al Señor para que lo cambie violentamente a usted, a todos y cada uno de nosotros, mejor dicho. Y está bien orar por otros, pero pidamos también transformación personal, mis hermanos, porque la salvación es personal. No, como hemos hablado también en otra oportunidad, esto no es un combo. Esto no es un combo que se viene todo el resto de la familia. La salvación es personal y hay que pedirle al Señor transformación para cada uno de nosotros. Señor, transfórmame, cámbiame. Nuestra oración debe ser como un auxilio, es un auxilio de cosas que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos quitar o cambiar. Y oramos, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, quita de mí todo lo que no es de tu agrado. Señor, no permita que me vuelva orgulloso, quita de mí todo orgullo, Padre. Quita toda prepotencia, quita de mí toda soberbia, Señor. Quítamelo, Padre, quítame todo aquello. Es más, yo no puedo ya ser tú cambiándome, ser tú transformándome. Quítame todo aquello que no sea de tu agrado. Padre, y a veces cuesta, y también a veces la gente no da este tipo de oraciones, pero Señor, quiébrame, porque a veces necesitamos ser quebrados por el Señor, para que nos cambie y nos transforme. Pero eso es lo que es a Él, a Dios Todopoderoso, al gran Dios soy. Decirle, Señor, yo estoy mal, pero yo no quiero estar alejado de ti, Señor. Yo no quiero, Señor, hacer las cosas bajo mis propios medios. Esa es tu voluntad y no la mía. Que se haga siempre tu voluntad, Señor. Ayúdame, Padre, te necesito. Esa es en parte nuestra oración de auxilio para cambiar violentamente. Seamos violentos para apartarnos del mal, mis hermanos. Seamos violentos para amarnos unos a los otros, así como Dios nos ama. ¿Y cómo nos ama Dios? Sin egoísmo, sin protagonismo, sin interés. Amémonos así también mutuamente y amemos al prójimo. En tu matrimonio, para aquellos que estén casados, ayúdame, Padre, a ser buen esposo, a ser buena esposa. Si eres madre o padre, ayúdame, Señor, a ser buen padre o buena madre para mis hijos. En la iglesia, Señor, ayúdame a ser un buen servidor, a ser una buena persona.
a ser un buen discípulo. Ayúdame a mantener una excelente y bonita relación con mis pastores y demás hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para seguir haciendo la obra de Dios como a Él le agrada. De eso se trata. En el trabajo, di, Señor, ayúdame para yo ser un buen compañero. En la comunidad, en la calle, en el supermercado, con los vecinos, donde sea que usted esté, Señor, ayúdame a ser cada día más una mejor persona. Porque yo quiero arrebatar el reino de los cielos. Muéstrame todo lo que yo tenga que sacar. Pedirle al Señor, Señor, muéstrame. Sácame todo aquello que sea contrario a ti. Llévatelo, sácalo, quita todo lo malo de mi vida. No tengamos miedo, mis hermanos. Debemos ser violentos para con nosotros, pidiéndole al Señor nosotros que nos arranque todo lo malo. Aunque nos duela a veces. Amistades, relaciones, lugares o sitios que de pronto frecuentas que no son de agrado al Señor, cosas que hacemos, que vemos, cosas que escuchamos. Seamos violentos para eso, para arrancarlo y quitarlo de nuestras vidas. Seamos violentos para esas cosas, a pesar de que nos duela. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona. Y en esta iglesia te hacemos saber nuevamente que el Señor sí perdona y que esta iglesia no te juzga. La mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Que llegó, que la querían apedrear. ¿Dónde están los que te juzgan? Dice el Señor. No había ninguno, se habían ido. Se lo digo a esa mujer, una mujer adúltera. Ni yo te juzgo. Eso sí, vete y no peques más. Ni el Señor juzgaba. ¿Cómo podemos nosotros juzgar? Este mensaje es para mí, es para ti, es para todos, es para cada uno de nosotros, mi hermano. Y vuelvo y te pregunto, ¿estamos realmente siendo violentos para alcanzar, para arrebatar el reino de los cielos? ¿Estamos realmente siendo violentos para eso? ¿Estamos siendo violentos para con nosotros, para alcanzar cada día una mejor relación con Cristo? ¿Estamos realmente y hemos dejado todo por seguirlo? Yo soy cristiano, pero realmente podemos decir, yo lo estoy dejando todo por seguir a Cristo. ¿Estás dispuesto a dejar todo aquello que todavía te ata al mundo? Aquí estamos hablando de que si estamos dispuestos a ser violentos y dejar todo lo que todavía hace o que sigue mostrando que el viejo hombre, que se supone que ya murió, todavía está vivo. ¿Estás dispuesto a renunciar violentamente a tu orgullo, a tu altivez? ¿Estás dispuesto violentamente a romper con lo que es la contienda, el bochinche? ¿Estás dispuesto realmente y violentamente a apartar de tu vida lo que son las mentiras, el vituperio, la infamia, calumnia por los otros y todas esas cosas que nos alejan de Dios? ¿Estás realmente siendo dispuesto y violento para quitar todo eso de tu vida? La palabra dice en 1 Corintios 6, del 8 al 10, dice que no heredarán el reino de los cielos, dice, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores, ninguno heredará el reino de los cielos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. 1 Corintios 6, del 8 al 10, lo dice así. Hermano, esta palabra es de exhortación, pero en el amor. Es una exhortación en el amor, a que rompamos de manera violenta. No por parte, no es que poco a poco, es que ya va, es que mañana, es a partir de ahora, para que rompamos con todo aquello que no nos permita alcanzar santidad. Y que de una vez también incluso nos permita ser cada vez o ser disciplinados. Hermanos, todos, la disciplina es como dice el Padre, el que ama disciplina, y la mejor disciplina, la mejor corrección es su palabra.
Vuelvo y le repito, la palabra es de exhortación en el amor, a ser violento, pero para todas aquellas cosas que no le agraden a Dios, arrancarlas de nuestras vidas. Amén. ¿Y cómo podemos llegar a esa perfección? Porque también no es fácil. ¿Cómo podemos llegar a esa estatura de un varón perfecto? Leyendo su palabra, escuchando a aquellas personas que también te aman verdaderamente, que te dan un consejo y te dicen tal cosa tienes que cambiar sin que nos molestemos. Debemos aceptar corrección, mis hermanos, aunque nos cueste, aunque nos duela, que a veces nos cause de pronto cierta molestia. Cuando te digo, el que te ama te corrige. O prefieres que alguien que no te corrija, pero te está haciendo, no sé, no es tu amigo. Entonces, mis hermanos, la violencia se trata primero para adentro, de tu interior, es para que nosotros busquemos santidad, iglesia. ¿A través de qué? A través de la renuncia que debemos hacer para todas aquellas cosas que no le agraden a Dios. Estamos llamados a ser sentados en la mesa del Padre, como lo dice la palabra, como lo dice incluso la alabanza. El Rey te mandó a llamar. Porque Dios no quiere que te estés alimentando a punta de migajas, sino que te sientes en su mesa. Y voy a ir cerrando, mis hermanos. Violencia, sí, la palabra es violencia. Para yo tener que renunciar y morir a lo que tengo que morir una vez y por todas. Tenemos que ser violentos para quitar todo aquello que nos aleje de Dios, todo aquello que no le agrade, para alcanzar cada día más santidad. Y sí, somos pecadores, porque todos los días pecamos, aunque no debemos justificarnos con esto de pecado de todos los días. Y sí, pecamos todos los días, pero continuamente también debemos arrepentirnos. Debemos cada día arrepentirnos. Y que sea un arrepentimiento genuino, mis hermanos. Porque el arrepentimiento genuino es el que trae cambio. Porque si usted peca y usted dice arrepentirse, pero usted está continuamente cayendo nuevamente en pecado o en otro, no estoy hablando de ese mismo pecado, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y el arrepentimiento genuino es cuando usted cambia, cuando usted deja de cometer pecado, mis hermanos. Amén. Porque esa es la intención, ese es nuestro objetivo principal como nosotros, cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para vivir para Cristo y alcanzar la vida eterna, mis hermanos. Y solo por medio de la santidad que podemos alcanzar ese reino. Somos iglesia. Recordemos que cada uno de nosotros somos iglesia. No estoy hablando de la iglesia física. Estoy hablando de que cada uno de nosotros entendamos y sepamos que somos iglesia. Y debemos ser esa iglesia por la que Cristo viene, mis hermanos. Amén. Debemos ser esa iglesia por la que Cristo viene. Dios nos dio amor, Dios nos dio poder y el Señor también nos dio dominio propio. Tengamos ese dominio propio, mis hermanos, para decirle no a las cosas que no le agradan a Dios. Porque el mundo está viviendo todo como a la ligera, diciéndole así a las cosas que debe decirle que no, y diciéndole no a las cosas que sí debe hacer, que es a las cosas de Dios. El mundo todavía vive sumergido o en lo chévere, en lo bonito, en el Barrabás, cuando debemos pensar en que Jesucristo derramó su sangre por nosotros en la vida, en la cruz, allí en la cruz dio su vida para la salvación de todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que nos debe interesar o importar. Seamos una iglesia violenta, que tengamos cada día más comunión con el Señor, una mejor relación y que estemos dispuestos a dejar todo aquello que tengamos que dejar, mis hermanos. Y esta palabra sí es un llamado violento para que seamos, o mejor dicho, para que seamos violentos, quitando todo aquello que no le agrade al Señor. Mis hermanos, el Señor no utiliza vasijas sucias. Tenemos que vivir en santidad. Porque Él es santo, 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 mis hermanos. Esta palabra es para los que violentamente han sido cautivados por la gracia de Dios. Esta palabra es para los que violentamente aman en verdad y aman en el amor. Esta palabra también es para los que violentamente han sido cautivados y violentamente por el amor de Cristo, en lo que es su vida, en lo que fue su muerte y en lo que fue su resurrección. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar.
corazones, Padre. Nos has hablado claramente el día de hoy, Señor, en lo que tenemos que ser es violentos para arrancar y quitar de nuestras vidas todo aquello que no nos edifique, todo aquello que nos aparte de ti, Señor, todo aquello que nos pueda desviar del camino, Señor. Tú eres el camino, Señor, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Padre, quita de nosotros, Señor, todo mal pensamiento, toda mala palabra, toda mala acción que podamos tener para con el prójimo, Señor. Quita, Señor, amistades que no me convengan, Señor. Quítame y apártame de esos lugares, Señor, que no son de tu agrado, Padre, que me desvían, Señor, de lo que a ti te agrada, Señor. Padre, quítame de toda aquella amistad, Señor, que me pueda desviar o me pueda llevar a cometer pecado, Señor. Padre, quítame, Señor, toda raíz de amargura, de odio, Señor, de todo aquello que sea contrario a ti, Señor. Padre, permíteme que yo pueda ser un espejo de lo que tú quieres, Señor, ser sal y luz del mundo, Señor. Padre, caminar y andar en tus caminos, Señor. Tus caminos son buenos, son agradables, son perfectos, Señor. Padre, sé tú, Señor, en todo tiempo guiándome, Señor. Y cuando yo vea, Padre, que me estoy desviando del camino, Señor, enderézame, Padre, a pesar de que de pronto me pueda doler, Señor. Padre, aparta de mí, Señor, todo eso, Señor, que a ti no te agrada, Señor, que me desvíe del camino, Señor. Padre, pongo mi corazón para contigo, Señor, para que me transforme, para que me cambie, para que reveles en mí, Señor, qué es lo que tú quieres, Padre. Señor, me dispongo a ti, Señor, mi casa, mi hogar, Padre, todo lugar donde yo esté, Señor, esté tu presencia acompañándome, Señor. Padre, yo quiero arrebatar, nosotros queremos arrebatar el reino de los cielos, Señor. Padre, Señor, que haya santidad en nosotros, Señor. Padre, nos disponemos, Señor, a decirte a ti, Señor, que obres y vivas en nuestras vidas, Señor, que nos acompañes en todo tiempo, en todo momento, Señor. Padre, danos discernimiento, Señor, sabiduría, Señor, para decirnos, Padre, qué debemos hacer o qué no debemos hacer también, Señor. Padre, sé tú en todo tiempo, donde yo vaya, todo lugar donde yo pise, Señor, sea trabajo, sea en cualquier lugar en la calle, en supermercado, Señor, mostrar, Señor, ese amor que a ti te agrada, que podamos tener nosotros entre prójimos, Señor. Padre, que yo sea violento para arrancar de mi vida, Señor, a partir de este momento, todo aquello, Señor, que me pueda dejar de ti, Señor. Padre, queremos alcanzar la salvación, Señor, que solo tú nos puedes dar, Señor, alcanzar esa vida eterna en el cielo, Señor, donde no hay dolor, Señor, donde todo es paz y gozo para contigo, Señor. Padre, te pido, Señor, que cada día más nos muestre, nos permita tener ese tiempo de comunión para contigo, Señor. Ponemos ese tiempo más para contigo, Señor. Nos comprometemos, Señor, a honrarte cada día más, Señor, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Padre, no queremos ni siquiera mirar atrás, Señor, convertirnos en una estatua de sal y nada de esas cosas, Señor. Atrás el viejo hombre, Señor. Atrás aquello que, Padre, que nos desviaba, Señor, de lo que es tu salvación. Padre, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Señor, por esta tu palabra, Señor, por lo que has venido a decirme, lo que has venido a mostrarme, Señor, que es buscar y esforzarnos para ser violentos, para ser valientes, para alcanzar tu reino, Señor, que es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta tu iglesia, gracias por la unidad como hermanos, Señor, gracias, Señor, porque recibimos dirección, porque recibimos exhortación, porque recibimos de tu palabra, Señor. Gracias te damos en todo tiempo, gracias te damos en todo momento, Señor. Bendito y alabado sea, santo, santo, santo eres en verdad, Padre, santo eres, Señor. Obra cada día más en nuestras vidas, Señor. Padre, a pesar de que nosotros somos indisciplinados, pecadores, Señor, corrígenos, Padre, quita de nosotros todo aquello, Señor, que pueda alejarnos de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Y en nuestra parte, Señor, sí nos comprometemos para buscar cada día más de ti, para alcanzar ese reino de los cielos, Señor. A ti sea toda la honra, Padre, toda la gloria. Te entregamos este servicio y esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Amén, Señor. Jesús, en ti confío.